Habíamos empezado el domingo pasado y espero poder terminarla este domingo porque en realidad se agregaron algunos versículos más. Las 7 características de un avivamiento, ¿ven? Así que, ¿cuál era el primer punto que habíamos compartido? Hay muchos, no los voy a compartir, voy a compartir el título nada más. Para retomar el punto 4 que nos había quedado, 5, 6, 7. Vamos a terminar con esos puntos, espero. Bien, el primer punto era el avivamiento es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, como había compartido el domingo pasado, es viva y eficaz, y es esa la palabra por la cual vienen los grandes avivamientos, porque hoy sabemos que hay una gran necesidad de mucha gente de escuchar de la palabra de Dios. Nosotros, como siempre hablamos, somos unos privilegiados, podemos estar en el camino del Señor y poder escuchar de la palabra y poder predicar como sea, pero lo importante es que yo creo que la palabra de Dios hay mucha, como dije, mucha necesidad. Es el primer punto, ¿no? De predicar la palabra de Dios, y de ahí donde viene el avivamiento, porque la palabra es lanzada o es exhortada y están aquellos que la van a recibir, y aquellos que la reciben se va a generar algo en su vida. Por eso es viva y eficaz. Siempre dije que es viva porque se mantiene viva hasta el día de hoy, después de ser escrita durante muchos años atrás, más de 1600 y pico de años, y hoy sigue siendo viva. Cuando uno abre la palabra, podemos ver que hoy la palabra nos habla. Y eficaz, ¿por qué? Porque llega, penetra, discierne los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. El segundo punto era el avivamiento requiere fe en el Señor Jesucristo. Sin fe es imposible que lleguemos a Dios. Entonces tenemos que tener fe y creer de que Jesucristo murió, de que Jesucristo existe y que todo lo que hagamos siempre tiene que ser con fe, porque hoy en este tiempo estamos viviendo a través de la fe, ¿sí? Porque estamos predicando, hablando y mirando, viviendo cosas a través de la fe. En el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, Dios hablaba a las personas, hablaba a los profetas, hablaba a los siervos, pero hoy lo estamos viviendo por fe. Entonces ya tenemos que tener fe. Y a través de ahí viene el avivamiento. El tercer punto, y ya arranco con el cuarto. El avivamiento se produce por una búsqueda de la presencia de Dios. Recuerdan que había hablado sobre Daniel, capítulo 9, capítulo 10, donde vemos a un Daniel que estaba haciendo, orando a Dios, en la presencia de Dios, buscando de la llenura de Dios en su vida. Fíjense que en los dos, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, vemos que en el capítulo 9 lo que él hace es ayuno, oración, silicio, ruego, buscaba a Dios con todo su corazón. En un pueblo que él tal vez no tenía nada que ver, pero él decidió hacer eso por el pueblo de Dios. Volviendo al punto 1, hay mucha gente que no conoce a Dios. Y hoy en este nuevo tiempo nosotros tenemos la manifestación, voy a hablar un poco sobre eso, de los hijos de Dios, en los cuales muchos todavía están durmiendo. Y mientras el pueblo de Dios siga durmiendo, Dios va a hacer, si es necesario, va a usar a las piedras para que las piedras hablen y prediquen de la palabra de Dios. Es decir, la palabra tiene que ser predicada. Hasta que el último no reciba de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacía Daniel? Oraba y clamaba por ese pueblo, que todavía os había vuelto, había dejado creer a Dios. Y en el capítulo 10 vemos a un Daniel que oró tanto, buscando tanto la presencia de Dios, como compartí el domingo pasado, que hizo que un ángel del cielo descendiera. Imagínense la búsqueda que ese hombre tenía por la presencia de Dios. Vamos al cuarto punto. ¿Qué les parece? Hice un pequeño resumen. El cuarto punto es: el avivamiento trae unidad. ¿Sí? Vamos otra vez a leer en Hechos capítulo 3. Pero recuerda que el domingo pasado habíamos leído Hechos capítulo 3, versículo 16. Pero hoy me voy a referir en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Donde vamos a ver, volvemos otra vez. El cuarto punto, el avivamiento trae ¿qué? Unidad. Si no hay unidad en el cuerpo de Cristo, los avivamientos no van a tener un resultado. ¿Sí? Tenemos que ver que el cuerpo de Cristo se conforma en una sola pieza. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue crucificado? Todos en ese tiempo
cuando era crucificado, para saber si estaban muertos las personas que estaban crucificadas, dice que iban y le quebraban los huesos. ¿Qué pasó con Jesús? Pasó todo lo contrario. Ningún hueso le fue quebrado. ¿Qué nos deja determinado el Señor, nuestro Dios, a través de ahí, de la palabra? Que el cuerpo de Cristo tiene que ser uno solo, entero. Eso fue lo que determinó Dios. Es decir, no hubo nadie que pudo ni siquiera pegarle a Jesucristo para que un hueso sea quebrado, porque ya había fallecido antes, hubo expirado antes. ¿Sí? Fíjense Dios cómo están los pequeños o detalles que tal vez son impresionantes. Fíjense Dios hasta qué punto obra y hace las cosas perfectas. ¿Sí? Como hablaba yo la vez pasada, creo que el sábado pasado, el domingo pasado fue, Dios puede usar las personas, como dije, frágiles y falibles. ¿Qué significan esas dos palabras? Relacionándolo a una sola palabra, que somos barro en las manos del Señor. Es decir, Dios puede usar nuestra, a veces, cualquier dificultad que nosotros podamos tener, defecto físico, a Dios no le interesa. ¿Sí? Vamos a ser usados. Entonces, fíjense que vemos acá, como decía, ¿no? Un Jesús que entró al cielo sin un hueso. Entonces el cuerpo sin un hueso quebrado. El cuerpo de Cristo tiene que ser, trae unidad. Vemos a un Pedro y a un Juan en el capítulo 3 del capítulo Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Al que lo quiera leer, lo podemos leer. Pero vamos a ver dos corazones. El de Pedro, un corazón de mucha fe. Y ahora les voy a explicar por qué. Y vemos a un Juan con un corazón de adoración. Vamos a ver el por qué. Porque acá me lo está explicando en los versículos que vamos a compartir ahora. Entonces, ¿qué pasó en ese acontecimiento? Que hubo unidad de una persona que tenía fe y la otra persona que tenía un corazón de adoración o de adorador. Los dos iban a un solo lugar, a un templo. ¿A qué? A adorar a Dios. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿Se encuentran con quién? Vamos a compartirlo. ¿Alguno que lo tenga para compartir? Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos el primer punto. ¿Quién eran los que sanaban ahí? Fíjense el poder de la palabra que uno tiene. Cuando un cuerpo está unido y todos pensamos en lo mismo y declaramos lo mismo, eso va a traer avivamiento. Fíjense que la palabra que Pedro usa, acá no sanó ni Pedro ni Juan. El milagro que sucede a través de ellos es por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí viene la sanidad. ¿Pero por qué? Porque hay una unidad entre los dos. Ni uno era más, ni otro era menos. Uno tenía un corazón de mucha fe y el otro un corazón de adoración. ¿Sí? Ahora vamos a ver el porqué. Fíjense lo que sucede. Estamos viendo un cuerpo de Cristo que estaban unidos los dos. Tal vez podrían tener diferencias. No hay registros bíblicos de que hablen de eso. Pero seguramente en algún momento han tenido una discusión o algo. ¿Cómo pasa? Pero en sí el cuerpo tiene que estar unido. Cuando el cuerpo está unido, en el cuarto punto vemos que se viene un avivamiento. No tiene que haber una desunión. Todos estamos hablando el mismo idioma, que es la palabra de Dios. Todos oramos en el mismo sentir. Todos oramos con el mismo corazón. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no tiene que haber nada que distorsione el cuerpo de Jesucristo. No tiene que haber envidia, no tiene que haber odio, ni resentimiento, ni nada por el estilo. Tiene que haber unidad. Todos orando por el mismo sentido. Todos orando por lo mismo, hablando el mismo idioma. Ahora,
¿Por qué yo dije acá de que, fíjense, el poder de la palabra de Jesucristo? ¿Por qué? Pedro mostró quien le dio autoridad y el poder para sanar fue el Señor Jesucristo. No fue él mismo, es decir, ellos creían en quién, en Jesucristo. Ellos pudieron ver a Jesucristo y eso fue lo que a ellos los arraigó. Entonces todo lo que ellos hacían no era por un beneficio propio de él o para jactarse ellos. Porque a veces lo que pasa en el cuerpo de Cristo en las iglesias, que a veces las personas se jactan y se creen que somos nosotros los que sanamos, que hacemos cosas. Y la verdad nosotros no podemos hacer nada así. Pasó acá con Pedro y con Juan. No tengo nada para darte, pero tengo algo más lindo, más preciado para darte. Levántate y vas a quedar sanado en el nombre del poder de Jesucristo de Nazaret. No le dijo, yo Pedro, hoy te voy a sanar, cree en mí, mira, yo voy a poner tus manos y te voy a sanar. No. Vemos a un Pedro que tenía mucha fe. ¿Saben por qué? Fíjense en el versículo 4. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 6. Mas Pedro, ¿quién fue el que habló primero ahí? Pedro. Entonces vemos a una persona que tenía, que le dije yo, un corazón de fe. No quiere decir con esto que Juan no tenía fe. Lo que hace cuando una persona tiene una cosa u otra, hace que el cuerpo de Cristo siga creciendo y siga fortaleciendo cada vez más. Todos somos el cuerpo de Cristo, somos miembros distintos, miembros cumplimos distintas funciones dentro del cuerpo de Jesucristo. No todos vamos a ser predicadores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser discípulos, no. Todos van a cumplir distintas funciones dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué hace eso? Una unidad. Uno hace una cosa, otro hace otra, otro hace otra. ¿Y qué pasa al final? Todo termina hecho porque todos cumplieron una función dentro del cuerpo de Jesucristo. Y todos, al hacer todos, entre todos, nos unimos y todo va a funcionar, la rueda va a continuar. Y ahí viene el avivamiento. Porque Dios no va a traer un avivamiento en una iglesia que está dividida por ciertas cosas. Dios no va a derramar un avivamiento y su presencia en un lugar donde hay división. Porque, vuelvo otra vez al mismo, Jesús fue llevado al cielo en una sola pieza, sin un hueso quebrado. Entonces me deja demostrado ahí el Señor a través de la palabra de que el cuerpo de Cristo es uno solo. Todos vamos a cumplir distintas funciones siempre. ¿Se entiende? Vemos un Pedro con un corazón de fe. Porque el primero que habla ahí le dice, Pedro, no tengo plata ni oro. Mas Pedro, le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret. Levántate y anda. Fíjense el poder de la palabra. La fe que Pedro tenía, pero también se conjuga con la fe de este hombre. La necesidad de este hombre, mis queridos amados, de ser sanado. Fíjense que la necesidad de este hombre de ser sanado cree en lo que Pedro le estaba diciendo. Creyó. ¿Se entiende? Entonces volvemos otra vez al punto número 1. La predicación de la palabra trae avivamiento. Es el punto central donde todo se va desarrollando. Ahora, ¿por qué vemos a un Juan con un corazón de adoración? Porque si Juan hubiese sido de la clase de persona, se hubiese marcado o hubiese querido decir también lo mismo que dijo Pedro. Pero Juan se quedó en su lugar, mantuvo su postura y él lo deja demostrado Juan acá de que él entró con un corazón de adoración. Dejó que Pedro hablara, dejó que Pedro hiciera lo que tenía que hacer y Juan no se interpuso absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque entendió de que el cuerpo de Jesucristo, todos cumplimos distintas funciones dentro del plan de Dios, dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Se entiende? No se interpuso en lo de Juan, en lo de Pedro. Juan se mantuvo, y acá a lo que me muestra siempre de la palabra, veo un corazón de adoración. Porque un corazón que realmente adora a Dios, un corazón que está dispuesto a adorar a Dios, no es jactancia. Hay humildad, hay sencillez, hay cosas como esta. ¿Se entiende? Se dio un lugar y le dijo a Pedro, hacelo. Y es así como tenemos que ser. Todos quieren alabar al Señor, todos quieren. Bueno, a mí la palabra me dice
que unos van a ser apóstoles, otros van a ser evangelistas, otros maestros. Vamos a cumplir distintas funciones. ¿Amén? ¿Se entiende? Vamos al punto número 5. No sé si se entendió, mis queridos amados. Cuando ellos se acercaron al templo, contaron un hombre que estaba esperando recibir algo de ellos, y aquella fe y devoción no les permitió, esto me lo quise anotar para compartírselo, no les permitió ser indiferentes a la necesidad. No fueron indiferentes a la necesidad. Se pararon e hicieron lo que tenían que hacer antes de entrar al templo a adorar a Dios. Entonces vemos a un corazón que tenía de mucha fe, que Pedro le habla, porque Pedro es el primero que habla y después está Juan. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a, mis queridos amados, empezar a saber de que todos vamos a cumplir distintas funciones dentro del cuerpo de Jesucristo. Y todos tenemos la misma calidad delante de Dios. No porque uno limpia el baño y el otro está acomodando la silla va a ser uno más que el otro. No. ¿Saben cómo empecé yo en el camino del Señor? Limpiando los cruzados. Porque no había baño. Pero lo hacía con amor y con una pasión. Porque me gustaba. Digo, Señor, con que solo me permitas poder limpiar, hacer algo, para sentir algo, listo, ya está. Vos no vas a ir a limpiar los excusados. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Porque nadie lo quería hacer. Porque era un excusado. Y yo lo hacía, no había problema. Y me agradaba, y todos los sábados esperaba llegar a la iglesia para escuchar la palabra y después de terminar, cuando todos se iban, y poder limpiar los baños, dejar limpio para el otro día. No se van a caer los anillos. ¿Se entiende? Vamos al punto número 5. Busquen Marcos 1:22 y Juan 1:5. El avivamiento trae conversiones generalizadas. Amén. El avivamiento trae conversiones generalizadas. Punto número 5. El que lo tenga para leer. Marcos 1:22 y después vamos a ir a Juan 1:5. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Marcos 1:22. Léelo otra vez. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que lo hacían los maestros de la ley religiosa. Bueno, ¿qué dice Reina Valera 1960? ¿Lo leo? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que los maestros judíos citaban en ese tiempo a famosos rabinos. Escuchen esto. ¿Para qué? ¿Por qué citaban a famosos rabinos en las palabras que ellos estaban dando? Para que la palabra que ellos daban tuviera más valor, tuviera más autoridad, tuviera más poder. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué todos se admiraban de cómo Jesús estaba predicando en ese lugar? Porque predicaba con autoridad. Y la autoridad que él tenía era la que Dios le había determinado sobre su vida. Y esa misma autoridad, mis queridos amados, es la misma autoridad que tenemos hoy nosotros para predicar, para orar y para hacer cosas como la que hizo Pedro. Pedro sanó a través de Jesucristo por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque la autoridad le fue delegada sobre su vida. ¿Se entendió? Los famosos judíos citaban frases o palabras de los rabinos para que su palabra, cuando ellos predicaban, tuviera poder. Lo vuelvo a decir. Porque necesitaban acoplarse a algo, adaptarse a algo, para que las palabras que ellos daban sean poderosas. Pero Jesucristo no necesitaba ni una cita ni nada. Él hablaba porque era toda la relación directa del cielo y el poder que Dios le había otorgado. Por eso dice acá, y se admiraban de su doctrina. Se admiraban. Fíjense,
Cuando yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás prediqué, ¿qué palabra le puedo poner a Jesucristo? Buscaba qué palabra podía ponerle como para encerrar a Jesucristo. Admirable. En todos los aspectos de su vida. ¿Quién no admira a Jesucristo? Todo el mundo. Todo van a decir es una palabra mundana. Es admirable. Es admirable. Las personas que estaban haciendo acá lo estaban admirando por la palabra que él estaba lanzando, por la autoridad que tenía para predicar. Y esa palabra tenía un efecto colateral, daba un efecto que llegaba y retorcía a las personas. Entonces todos se quedaban asombrados porque los que predicaban, los escribas, los fariseos y todos los maestros de la ley que predicaban, nunca podían llegar a la estatura y al nivel de lo que Jesucristo estaba predicando. Es decir, el impacto que Jesucristo daba cuando predicaba la palabra era eso, generaba admiración. Y los otros necesitaban acoplarse a algo para que la palabra tuviera efecto. ¿Saben qué efecto daba? Ninguno. Porque si a mí hay algo que me da efecto y me transforma, yo voy a seguir escuchando eso. Pero fíjense que ellos se admiraban de lo que Jesucristo estaba hablando. Entonces imagínense la connotación que daba la palabra que Jesucristo estaba predicando ahí. Porque ellos mismos se admiraban de lo que Jesucristo estaba hablando. Esa es la autoridad que tenemos, mis queridos amados, para predicar. Primer punto, el avivamiento se produce a través de la palabra, cuando uno predica la palabra de Dios. ¿Se entiende? Vamos por el punto número 5. La conversión es generalizar. ¿Qué me quiere decir acá? Que el Señor cuando predicaba estaba generalizando todo. ¿Por qué? ¿Quiere saber el por qué? Porque Jesucristo estaba predicando a los apóstoles, le estaba predicando a los que no sabían nada, le estaba predicando a los escribas, a los rabinos, a los judíos, a los maestros, a los escribas, le estaba predicando a todos. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Generalizando todo. Estaba poniendo todo en el mismo lugar, que todos escucharan la palabra que Él estaba dando, que era revelada directamente del cielo. Por eso, el quinto punto es, el avivamiento trae conversiones generalizadas. No sé si fui claro, pero creo que se contextualizó todo ahí. Se centraliza todo. Generalizar la palabra de Dios. Yo no tengo que mirar de reojo si le predico al que tiene plata, al de media, clase media, o al que no tiene nada, no le predico porque la verdad que a esto no le predico porque no me va a dar la ofrenda, no me va a dar. No. Tenemos que generalizar. Cuando vamos a Miserere, nos encontramos con toda clase de gente y se le predica a todo el mundo. ¿Se entiende? Por eso yo cuando me pasó situación con mi esposa hace mucho tiempo atrás, esta persona que estaba totalmente ebria, nadie se paró para ayudarlo. Y con mi esposa pasamos ese día, nos paramos porque esa persona estaba necesitando ayuda. Y mucha gente pasó por ahí y nos miraba de reojo como diciendo, este ebrio, este borracho, ¿Y no es un ser humano también? ¿No es una persona que nació del vientre de una madre? ¿O vino de un repollo? ¿O lo defecó un elefante? ¿O un dinosaurio? No, vino de la misma manera que vine yo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que generalizar. Ahora, ¿qué me dice Juan, capítulo 1, versículo 5? Porque cuando se produce el avivamiento, las conversiones se dan de manera masiva. La gente admite su necesidad de acercarse a Dios. ¿Se entiende? Esto es algo que anoté. Cuando se produce un avivamiento, las conversiones se dan de manera masiva. ¿Qué pasó con Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 22? Masiva. ¿Qué hacía Jesús cuando predicaba? Multitudes se acercaban. ¿Qué era? Masivo. Hay una gran necesidad de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me dice Juan capítulo 1, versículo 5? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Tengo unas cuantas cosas para compartirles acá. Las tinieblas no prevalecieron contra ellas significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado ni triunfarán y apagarán la luz de Dios. Lo vuelvo a leer, lo tengo anotado aquí.
Las tinieblas no prevalecieron contra ellas, significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Amén. ¿Por qué quise poner esto? El versículo 5, Juan capítulo 1, versículo 5. Porque a veces parece que cuando se predica o se dice algo, yo creo que la palabra de Dios trae vida, trae luz, trae esperanza. La palabra de Dios trae todo. Vuelvo otra vez a lo mismo. Hay una gran necesidad de la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios trae todo eso. Mientras uno más predique la palabra de Dios, las tinieblas van a retroceder siempre. Mientras uno más predique la palabra de Dios, mis queridos amados, y mientras más iglesias se abran, mientras más gente se convierta al Señor, conversiones generalizadas, las tinieblas más van a retroceder. Porque no van a tener más lugar, porque más cristianos se van a ir formando. ¿Se entiende? Entonces, mientras más cristianos haya, más oración va a haber, más fervor va a haber de la oración, y las tinieblas van a retroceder y van a retroceder, no tienen nada que hacer las tinieblas. ¿Se entiende? Por eso quise añadir este versículo de Juan capítulo 1, versículo 5. Porque la palabra de Dios siempre nos va a traer, es viva y eficaz. Por eso había anotado esto. Las tinieblas nunca han triunfado ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Me había notado algo acá. A veces, en el versículo 5 también. Porque a veces pensamos de que Dios nos creó y que a veces no somos por ahí factibles como para hacer ciertas cosas para el Señor. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere meter en tu mente de que no sos nada ni que no sos nadie. Pero ¿saben qué? Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y entonces, como tal, tenemos la autoridad que fue entregada por parte de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, no creamos en las cosas que a veces vienen a nuestra vida para querer decir, no sos nada, pues no. Mientras más oremos, mientras más se predique la palabra de Dios, las tinieblas van a retroceder siempre. Jesucristo entraba a lugares donde nadie podía entrar. Cuando Él tuvo que orar por un endemoniado, ¿qué pasó con las tinieblas ahí? Retrocedieron. Después encontramos a un Jesús que se acercaba también a una persona y le dijo, ¿qué nos vienes a hacer? ¿Cómo se llaman? Legión. Desaparecieron todos los demonios que estaban ahí adentro, porque la luz se venía acercando y las tinieblas tuvieron que retroceder. La luz de Jesucristo se venía acercando y las tinieblas tuvieron que retroceder. Sí, no hay nada que pueda hacer contra los hijos de Dios. Mientras más nos despertemos, más la manifestación de los hijos de Dios tiene que estar activa en este tiempo y todos los días, mis queridos amados. No dejar que las tinieblas ocupen el lugar. Bueno, nosotros tenemos que ocupar el lugar. Nosotros tenemos que ir llevando el mensaje de Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien? El avivamiento se produce, el punto número 6, el avivamiento produce señales y prodigios. En realidad no anoté absolutamente ni un versículo acá, como anoté en la clase pasada. ¿Por qué? Porque, digo yo, desde Génesis hasta Apocalipsis, dígame si no encontramos prodigios y señales de Dios. Entonces digo yo, ¿qué tengo que anotar? 100, 200 versículos bíblicos para más o menos. Entonces digo, vamos a hacer así. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos prodigios, milagros y señales. Porque fíjense, el avivamiento se produce a través de las señales y de los prodigios. Vemos a un Moisés que sacó un pueblo de la esclavitud. A un Moisés que abrió un río. A un Abraham que le creyó a Dios. Lo mandó de una tierra a otra. Le creyó. Un Moisés que le creyó a Dios. Vemos también, vuelvo otra vez, podemos ver a un Pedro, a un Pablo, que hicieron señales y prodigios. ¿Qué les parece? Vemos hombres que hicieron señales y prodigios. Hombres que hicieron grandes cosas y que le creyeron a Dios. Y se produjeron grandes avivamientos, acontecimientos únicos en la historia del universo o del mundo,
¿Qué otra persona pudo abrir un mar con un básculo? ¿Qué otra persona teniendo todo su dinero, todo como tenía Abraham, le dice, mira, deja todo este lugar y vete a una tierra que no conoces? No dudó y se fue. Vino una señal de parte de Dios y se generó un prodigio a través de Abraham. ¿Se entiende? Porque le creyó a Dios. Vemos a un Pablo que tenía todas sus cosas, pero le creyó a Dios. Creyó en lo que Dios había depositado sobre su vida. Vemos a un Pedro que hemos compartido hoy. Podemos ver muchos hombres de Dios que vemos a un Noé. También, no sé, se me cruza ahora, podemos ver mucha gente. Entonces, de Génesis a Apocalipsis, un avivamiento también, mis queridos hermanos, se produce a través de señales y de prodigios que nosotros también podemos hacer. Comenzamos, los avivamientos se empiezan a producir por una persona que le cree a Dios, que está en búsqueda permanente de Dios. Y a través de ahí vienen los grandes avivamientos. ¿Sí? A través de ahí van a venir los grandes avivamientos. Personas que estén buscando a Dios como lo hizo Daniel. Van a venir los grandes avivamientos. ¿Queremos que un gran avivamiento venga? Bueno, tenemos que hacer estas cosas. ¿Se entiende? Tenemos que dejar de que las tinieblas no tienen que ocupar lugar. Nosotros somos la manifestación de los hijos de Dios. Ahora voy a entrar, porque me quedan 4 versículos en el punto número 7. Vamos al punto número 7. Tenía algo más para compartir. Alguien que busque Mateo 5, 13 y 14, por favor. Otro Romano 8, 19 al 22. El último punto. El avivamiento es evangelización. ¿Qué significa para ustedes qué es evangelización? Evangelizar. Llevar la palabra de Dios. ¿Cómo? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Es una materia que tuvimos nosotros. Llevar las nuevas buenas de salvación. Llevar las buenas nuevas de salvación. El avivamiento se produce, el último punto, el avivamiento es evangelización. ¿Qué estamos haciendo cuando evangelizamos? Estamos haciendo que las tinieblas sigan retrocediendo, que las conversiones sean generalizadas. Con la evangelización estoy haciendo que las tinieblas retrocedan, porque más gente se va a convertir a Cristo, porque estoy llevando las buenas nuevas de salvación, como compartía mi esposa. Las tinieblas van a retroceder y se va a hacer una conversión generalizada. ¿A través de la qué? De la evangelización. Entonces los grandes avivamientos se producen ahí. Ahora, ¿qué me dice Mateo 5, 13 y 14? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿De qué me está hablando ahí que compartió nuestra hermana? Evangelización. Ahora, vamos a entrar en un punto, espero terminar porque es largo estos 4 versículos que tengo acá. Me habla de el avivamiento es evangelización. ¿Qué me está hablando ahí? Quiero que lo lea de vuelta a doña Yuma. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué me está hablando el primer punto? De la sal. La sal, ¿para qué se usa? Para dar sabor a la comida. Aquellos que han tenido hipertensión o han tenido cosas que no comen con sal. Es rico. Te comes una milanesa sin sal, una pampita sin sal. Pero ¿qué pasa cuando le pones sal? Toma un sabor extraordinario.
Le da un sabor a tu paladar y podés degustar y podés hacer esa degustación, disfrutar de lo que estás comiendo. ¿Qué pasa con los cristianos? Con esa sal. Somos la sazón. Entonces, nosotros como sal tenemos que, para evangelizar, tenemos que dar un sabor. Tenemos que dar algo que dé fruto, que impacte a las personas. Porque si yo no tengo ese sabor, no tengo la luz de Jesucristo, no tengo la gracia de Dios, no tengo, no sé, lo que ustedes quieran sobre mi vida, no va a dar un impacto a las personas y no voy a evangelizar, ni siquiera voy a levantar un perro. Ahora, si yo tengo la luz del Señor y cada palabra que va a ser lanzada sobre mis labios va a dar un impacto a las personas, estoy evangelizando, porque las personas necesitan ese impacto de los cristianos, que esa palabra quede impactada en el corazón de las personas. Pero si yo no logro que mi evangelización dé un impacto a las personas, estoy siendo igual que el mundo. ¿Se entiende? Necesitamos para evangelizar que la palabra que yo dé tenga un sazón, tenga un sabor, que la palabra que yo dé sea impactada en aquellas personas que no conocen a Cristo. Tengo que hacerle que esa persona vea en mí a Cristo, no que me vea a mí como la parte carnal, porque si no me está viendo como el mundo. Necesitamos nosotros los cristianos ser esa parte, ¿se entiende? Necesitamos que la palabra sea impactada en las personas, en los corazones de las personas. Si no tiene sabor, por eso dice acá, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve absolutamente para nada. Miren, yo había notado algo acá. Si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto, que estaba hablando recién, en el mundo que nos rodea, somos de poco valor para Dios. Somos muy parecidos a los del mundo. No tenemos valor. ¿Se entiende? Necesitamos tener que lo que nosotros vamos a hablar tiene que tener un impacto, mis queridos amados, para evangelizar. Si no, no sirve. Tenemos que hacer que las personas conozcan a Cristo. Hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar fortalecido, tengo que estar con todos mis sentidos para poder llevar el mensaje. Para que la persona que está pasando ese momento pueda recibir esa palabra, que sea impactado por la palabra. Que no me vea a mí, sino que vea a Cristo en mi vida. ¿Se entiende? Tenemos que darle sabor al mundo, tenemos que darle esa sazón, tenemos que darle que se sienta el gusto. No sé si se entiende, ¿amén? Ahora, ¿qué me dice en el versículo 14? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Acá me habían anotado algo. Miren, ¿se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? ¿Se puede ocultar una ciudad que está encima de una montaña? No se puede, porque una ciudad se fue asentada sobre esa montaña, entonces las luces se van a ver desde lejos. Imposible que se pueda apagar esa luz. ¿Se entiende? Imposible. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos que ser? Esa luz tenemos que alumbrar. ¿Saben por qué se llama oscuridad? Porque la oscuridad es falta de luz. ¿Qué pasa si yo prendo un candelabro? Apagamos todo y prendo mi teléfono hoy y lo pongo acá abajo. Va a alumbrar acá abajo nada más. Yo necesito que ese teléfono me dé luz para que yo pueda ver los objetos. Ahora, hay unos puntos que quiero compartirles aquí. Fíjense, primer punto, en lo que tiene con respecto a lo que es ser la luz del mundo. Primer punto, callar, escuchen esto, callar cuando deberíamos hablar. Segundo punto, hacer lo que todos hacen. Tercer punto, negar la luz. Cuarto punto, dejar que el pecado empañe nuestra luz. Quinto punto, no dar a conocer nuestra luz a otro. Sexto punto, no nos fijamos en las necesidades de los demás. Eso es ocultarnos. Eso es dejar que la luz se apague. Cuando debo hablar, no tengo que callar, tengo que hablar. Eso es evangelizar. Si yo veo una gran necesidad, no tengo que pasar desapercibido a la necesidad, tengo que hablar. No puedo callarme.
de lo que Dios pone. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se cayó? ¿Qué hizo ante la necesidad? Pedro. ¿Hizo oído sordo? ¿Desvió su mirada? ¿Qué hicieron? No tengo ni oro ni plata para darte, pero te digo algo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se cayó? Habló. Habló de Jesucristo. Dio poder. A través de la palabra, de lo que él pronunció, la persona fue sanada. Eso es evangelizar. ¿Se entiende? Tengo que evangelizar, tengo que tener la luz de Jesucristo sobre mi vida. No tengo que esconderme, tengo que hablar. Y los otros puntos que hemos compartido hoy. No debo callar cuando debo hablar. No debo dejar que el pecado empañe mi luz. Uno de los puntos que decía acá. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No dejar que el pecado entre a mi vida. No. Si vivo con Cristo, si hago lo que la palabra me está enseñando cada día, si me estoy cada vez más poniendo y haciendo más de lo que la palabra me está enseñando cada día, no voy a permitir que el pecado entre a mi vida. No tengo que dejar que nada entre para que empañe la luz que fue depositada sobre mi vida de Jesucristo. ¿Se entiende? Porque cada vez que oramos tenemos que decir que no nos vean a nosotros, mis queridos amados, que vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. Tenemos para evangelizar, tenemos que orar de esta manera. Antes de salir, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti a través mío. Que te vean a ti a través mío. Para que yo pueda hacer esa luz, para que esa persona pueda tener un impacto y que pueda ver, y que pueda convertirse. Porque si me ve a mí, no voy a hacer nada. Pero si te ve a ti a través mío, esa luz sobre mi vida, esa sazón a través de cuando yo hablo, le doy sabor a la palabra, le doy eficacia a la palabra, y esa palabra va a impactar en el corazón de la persona. Eso es lo que Son está hablando hoy acá. ¿Se entiende? Eso es evangelizar. No callarnos cuando debemos hablar. Porque muchos a veces, por avergonzarse, nos callamos. Pero a mí Pablo me dice otra cosa. No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Entonces, ¿de qué venimos hablando? Generalizando todo, de que el poder que fue sobre mi vida, ese poder es lo que Dios determinó sobre mi vida, es ese poder lo que yo tengo que hacer. Ese poder tengo que usarlo con autoridad, como lo usó Pedro, como lo usó Pablo, como lo usaron muchas personas. ¿Se entiende? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, ¿por qué voy a ocultarme? ¿Por qué voy a ocultarme si soy un hijo de Dios? ¿De qué tengo que avergonzarme? ¿De mis pecados? Todos pecamos. Muchos dicen, el púlpito es un lugar santo. Yo no voy a estar predicando acá. El único santo fue Jesucristo. Pero sí Dios determinó usarme siendo frágil y falible, siendo un vaso de barro, para que yo lleve las buenas nuevas y que predique su palabra. Aún así todo, Dios determinó usarme. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22 y Gálatas 6, 9 y terminamos. Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Había notado unas cuantas cosas acá. Romanos 8, 19 al 22. Fíjense cómo empieza el 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién es la creación? Todos. Todos fuimos creados por Dios. Pero fíjense que hay una parte que me dice, y me encanta esta, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros.
los que hicimos la oración de fe, los que estamos creyendo en Jesucristo. Somos llamados hijos de Dios. Por eso yo venía hablando mucho de la manifestación de los hijos de Dios. Somos nosotros. La creación está aguardando y esperando, fehacientemente está esperando con ansias que alguien vaya y que les predique de la palabra de Dios. Que alguien venga y que le diga algo. Aunque no crean en Dios, pero por lo menos acercarnos y decirles, mirá, hay esperanza, hay fe. ¿Crees en Dios? No, no creo. Bueno, mirá, yo tampoco creía en Dios. ¿Sabes qué? Hoy, desde que empecé a creer en Dios, hace tantos años y creí en el Señor Jesucristo, mi vida cambió. Mi vida es totalmente distinta. ¿Sabes por qué? Tengo los mismos problemas que tal vez vos tengas, las mismas circunstancias, tal vez las mismas enfermedades, pero ¿sabes qué? Tengo esperanza, tengo fe en el que el Señor vaya aparejando todo en mi vida. Eso es evangelizar. Eso es lo que estamos hablando hoy. La manifestación de los hijos de Dios. Está esperando a la manifestación de los hijos de Dios, esas personas. ¿Se entiende? Para resumir los otros versículos que estamos compartiendo. Eso es lo que está esperando la creación de Dios, que somos todos. Nosotros somos los hijos de Dios. Por eso me quise referir al versículo 19. Porque fíjense, me anoté algo para compartirles acá, porque después habla, pero también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Me está diciendo el versículo 21. ¿Por qué? También la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a través de la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, ellos están en corrupción, están pasando momentos y están esperando que alguien vaya y les hable. ¿Se entiende? La manifestación de los hijos de Dios. Eso es la evangelización. Trae avivamiento. ¿Se entiende? Me había notado algo acá. El mundo está sujeto a frustración y deterioro a fin de que se cumpla con su propósito original. ¿Saben lo que es original? Nosotros, los cristianos. Porque todo viene de la creación del mundo. Nosotros, los cristianos, tenemos esa originalidad. Voy cerrando. ¿Qué me dice Gálatas 6:9? Alguien que lo tenga para leer. No nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo se haremos y no desmayamos. Para ir cerrando. ¿Qué nos va a pasar a veces, mis queridos amados, cuando queremos predicar o queremos evangelizar? Parece que todo lo que hacemos siempre no tiene un fruto o no tiene algo. ¿Y qué nos va a llevar eso en un tiempo? A cansarnos, a desmayarnos, a decir, bueno, hasta acá llegué, la verdad que no quiero hacer más nada, porque todo lo que estoy haciendo nunca es en vano, mis queridos amados, de lo que podamos hacer. Nunca va a ser en vano. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a recibir la recompensa de parte del cielo. ¿Amén? Amén. Vamos a recibir. No nos cansemos de evangelizar, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hacer las cosas. Ustedes se creen que todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo, que a veces no viene el decir, bueno, pucha, estamos, y no, acá estamos. Estamos acá. Somos poquitos, no importa, pero estamos. ¿Se entiende? No me voy a cansar, me voy a desmayar. Vamos a seguir hasta que Dios determine otra cosa. ¿Se entiende? Y ya voy cerrando con esto. Es desalentador hacer continuamente el bien y no recibir ninguna palabra de agradecimiento. A veces. Por eso a mí me gusta ser siempre agradecido. Fíjense que yo siempre trato de decirles gracias por esto, gracias por lo otro. Fíjense, siempre. Siempre, hagan lo que hagan. Siempre trato de decirles gracias. Gracias, 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 gracias. Fíjense, de mi boca siempre lo van a ver. En cualquier punto que ustedes hagan. Siempre. Porque acá la palabra me dice que me está enseñando de que debo ser agradecido con las personas. Primero con Dios, pero debo ser agradecido con las personas. Porque las personas también necesitamos que nos den gracias. Y el que me diga, no, yo lo aprendí hace muchos años. Porque una vez yo había hecho algo muy lindo, algo muy grande. Me acuerdo de una semana seguida moviéndome, haciendo todo para que todo saliera bien.
todo salía excelente, invitar a todos los pastores, preparar el almuerzo, hacer todo. Me acuerdo esa semana, ¿te acordás, mi amor? Puse el auto, no era por poner el auto, plata, todo, me moví toda la semana, dejé hasta mi trabajo para hacer todo, pero yo lo hacía con un amor, porque digo, los pastores tienen que comer bien. Ya no sé, hasta el tipo de la leña, un día apareció a las 10 de la noche a traerme la leña, yo todo el día parado ahí esperándolo, ya voy. Entonces al otro día salió todo excelente, vinieron los pastores, comieron, estaba la gente, el equipo de música, el sonido, todo, impresionante todo. Digo, gracias Señor, porque todo salió bien, todo salió como tal. Pero ni uno debió decir gracias. Y una vez humanamente espera eso. No me digan que no. Yo será porque lo viví, yo creo que parece que todos necesitan. Nadie me vino a decir, che, gracias por todo lo que hiciste. Me agarró un desgano. Estábamos en el culto, estaba el pastor predicando y la verdad que no me importaba nada. Un desgano me voy a agarrar. Digo, ¿para qué miércoles me voy una semana casi me esperaste con mi esposa y me decía, tenemos que trabajar? Digo, pero nadie me va a decir, che, gracias por todo lo que hiciste, ¿viste? No sé, condenado, desgraciado, decirme cualquier cosa, pero decirme gracias por lo menos. Entonces en ese día aprendí, que siempre les comparto a mis queridos colaboradores, a todos, que uno aprende y aprende esas cosas de no hacer lo que hicieron por uno. Entonces, ¿qué hago hoy? Gracias. Gracias, Angelito, por comprar el tomate. Gracias, Ángel. Gracias, Cristina, por la música. Gracias, Yomar y Joan. Gracias, Clave. Gracias, Angelito. Fíjense. Gracias, Joan, por juntar con la bolsita cuando va. O no, Joan, él va a Mau Miserere y le cuenta. Gracias. ¿Se entiende? Entonces nunca me dieron las gracias. Entonces yo quiero ser agradecido. Primero a Dios, por el grupo de gente que Dios ha puesto. Entonces yo creo que tenemos que ser agradecidos. Por eso me está diciendo acá, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de predicar la palabra. No nos cansemos. No nos cansemos porque a su tiempo vamos a cosechar el fruto que Dios tiene preparado. Amén. Eso trae avivamiento. No hablo más, mi amor. Tengo la mejor parte para vos. La mejor porción de la torta con frutilla arriba, con crema, chantilly. La otra que se llama, ¿cómo es? La otra que se